Hola, hola, muy buenas tardes. Pues aquí al día con la sociedad civil, en ya casi en los últimos días del mes de mayo, en donde es para las donatarias autorizadas importantísimo la presentación de la Declaración Anual de Transparencia, que como ya lo vimos hace 15 días nos dieron como todo el ámbito legal, todas las causales, todos los problemas y todo, ¿no? Ya nos dijeron, sí la tienes que presentar, porque si no la presentas, tienes una multa económica, tienes que hacer un proceso administrativo y la fecha límite de presentarla es el 31 de mayo. Ok, el día 15 de mayo, el día del maestro, salió un comunicado del SAT que no hay prórroga para el día 1 de junio, que es el día 31, domingo 31, el último día que tienes que ver esa prórroga. Entonces, hoy vamos a ver qué tips vamos a hacer más rápidos. Ojo, el primer tip es que hoy tenemos una invitada especial. Vamos a hablar con la contadora Andrea Costa, y la contadora Andrea Costa, que es quien está operando y haciendo, nos va a decir qué es lo que está pasando con el portal del SAT, porque ya ha presentado varias, cuáles son, vamos a hablar de cuáles son las preguntas recurrentes que nos hacen, o todavía la omisión de que las organizaciones piensan que ayer recibí yo una llamada de, ¿me puedes ayudar a decirme qué tengo que escribir en donde les hablamos de sus beneficiarios? Y tú dices, a ver, guau, 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 yo solo hago contabilidad, la operación, número de beneficiarios, familias beneficiarias, si son del Estado de México, son de la Ciudad de México, son de Puebla, Tamaulipas, pues ¿quién lo debe de saber? ¿Quién opera la organización? Entonces, pues bueno, ese ha sido todo un problema para que los operadores de las organizaciones nos entreguen aún información. Pero bueno, voy a hacerle la primera pregunta a nuestra invitada, la contadora Andrea Costa. ¿Qué está pasando en el sistema o cómo se está portando el portal del SAT, Andy? Hola, muy buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes a todos. Gracias por darme este pequeño espacio. Y justamente, como usted comenta, el portal ahorita está obsoleto. O sea, ya empiezan fallas, empieza a trabarse, se queda como pasmado. Justamente en la mañana estábamos con el equipo realizando una y ya nos dejaba así como en el limbo, como que se quedó trabado. Ya tuvimos que meternos al historial, borrar cookies, borrar todo el historial para que nos pudiera permitir nuevamente entrar al portal. Ok, y entonces la recomendación es o meternos muy tarde, muy temprano, o estar viendo en qué momento hay menos tráfico. Así es, por lo regular, ahora sí que después como de las 9 10 empieza como que esa parte donde el portal se pone obsoleto. Y ya un poquito después de las 4 es cuando empieza como a agarrar un poco más fácil y un poco más rápido en esa cuestión. Pero sí es muy importante verificar como que esas mm, horas en las cuales nosotros podamos ingresar al portal y llenar nuestra información. Ok, quiero decirles que pues impartimos 2 cursos de declaraciones anuales donde nos fue muy bien, y algo que aprendimos en estos cursos fue la alineación. ¿Qué es la alineación? La alineación de lo que tú tienes en tu acta constitutiva, lo que tienes en tu oficio de donataria y lo que tienes en contabilidad. Y entonces esta información debe de quedar perfectamente dirigida. ¿Qué quiere decir? Debe de ser igual esto y esto. Todo lo demás, si aquí tienes tus 11 actividades susceptibles y nada más tienes una, y a su vez tú ya mezclaste en la contabilidad todo lo que hayas mezclado, tu eje va a ser el oficio donataria autorizada. Entonces tienes que alinear tu ámbito legal, tu ámbito contable, tu ámbito del oficio y tu ámbito contable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales preguntas que hemos recibido? Una,
Oye, tengo que llenar las declaraciones. En el portal nos aparece la transparencia y otras declaraciones, no solo transparencia. Eso es lo primero. Y otra cosa que nos preguntan muy recurrente, Andy, ¿qué te han preguntado respecto al portal de los asociados? Sí, justamente en esa parte, en la cuestión de los asociados, muchos tienen dudas en por qué se le llama órgano de gobierno o a qué se deriva ese órgano de gobierno. Entonces, nosotros les hemos comentado a los clientes que esa parte es conforme a lo que va en cuestión de sus actas constitutivas, quiénes son los que conforman a la organización. Un ejemplo, en Transformando tenemos a usted, a la licenciada Gloria y al maestro David. Entonces, en esa parte se pone lo que es su RFC, si viene nacional o del extranjero. Eh, Viene, en cuanto nosotros ponemos el RFC, en automático nos da el nombre completo. Y también nos dice que si ellos perciben algún sueldo por ese cargo que ellos tienen. En la mayoría de las organizaciones pues no tienen ese pago, entonces le pone que no y se da a guardar la información. Por eso es muy importante tener en cuenta pues ahora sí que quiénes son los que conforman a nuestra organización y tener nuestros datos al día. En caso de que tuviéramos alguna actualización o un cambio, igual manera, se tiene que tener la información a la mano actualizada. Entonces, nuestro primer tip es que identifiques en tu acta constitutiva quiénes son. Ojo, aquí vienen los asociados y vienen el consejo directivo, y en el consejo directivo viene si es presidente, tesorero, secretario, vocal, bla, bla. Y ojo, este párrafo se identifica y dice, dime cuáles son tus asociados que cobraron por concepto de sueldos o asimilables a salarios. ¿Ok? Este apartado solo es informativo, pero también si tú tecleas, nos da opción de que pongas al director ejecutivo, a otros miembros, que si tú dentro de tu organización los tienes y les pagas por sueldos y salarios, deben de ir ahí. Es un dato informativo. Segundo dato informativo. Abajo nos vuelven a decir que cuántos empleados tienes y voluntarios y el importe de sueldos y salarios. Si alguno de ellos revisó sueldos y salarios en el apartado de arriba, ese dato se queda así, pero abajo me pones el total. El segundo tip es el total de tu nómina, estén incluidos ellos o no. Nóminas y asimilables, porque luego quieren sumar que si el honorario, que si bla, bla, bla. No, señores, solo salarios y asimilables a salario. Ese ha sido como de los casos más repetitivos que hemos tenido pero es que, ¿por qué lo voy a poner allá? Ya lo puse allá arriba, ¿por qué lo voy a poner acá abajo? Son preguntas aisladas. Te dijeron, de estos son, lo pones. Y abajo pones tu nómina completa de nuevo. ¿Ok? Entonces, ese es el primero, segundo tip. Luego, ojo, tus, creo que me voy a regresar un poquito, me voy a regresar un poquito. Creo que el primer tip es tus estados financieros, me voy a regresar, tus estados financieros que van a estar ahí, el estado de actividades y el estado de posición financiera debe de ser idéntico al que presentaste en tu declaración anual. Oye, Maribel, pero hice una modificación. Pues entonces, esa modificación debe de cuadrarte con esta declaración anual. Recordemos que son un espejo, uno por uno. Entonces, primer tip, tus estados financieros deben de ser los mismos que estén en tu declaración anual con la declaración de transparencia. Es lo primero que revisa la autoridad, ¿ok? Segundo tip, lo de los asociados. Tercer tip, el de la nómina. La nómina debe de ser la misma. ¿Qué otro tip les podemos dar, Andy? Cuestión, ya regresándome un poquito en la cuestión de los estados financieros, uno de los tips es que si hubo modificaciones o en su momento no estuvo cerrada nuestra organización antes de presentar nuestra declaración de transparencia,
Si ya está cerrada la información, pero anteriormente pues no la terminamos, por decirlo de esa manera, se tiene que hacer una complementaria del anual para que quede conforme a lo que ya tenemos cerrado y ahora sí presentar nuestra declaración de transparencia, porque justamente como usted lo comenta, si la autoridad hace el cruce, lo único que va a ocasionar es que vean puntos y empiecen ahí la parte de nuestra revocación. Ok, la autoridad está al ojo, así, está activísima. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 5 años? Que al siguiente, en la madrugada del primero, ya están llegando los anuncios de revocación. Entonces, ¿qué les pido? Que tengamos muchísimo cuidado con esta información. Luego va a venir el apartado de gastos. Ojo, en especial hay un apartado importantísimo que debemos de cuidar. Si tú eres donataria autorizada y se te ocurrió pagar cualquier servicio por concepto de donativo, tenemos un ojo en el huracán. ¿Por qué? Si tú pusiste en la declaración anual, el año pasado cambió y le agregaron uno donde decía apoyaste con un donativo a otra donataria y te pedía el RFC. Entonces, ahí está tu primer cruce. Tu segundo cruce es cuando tú en la declaración anual nuevamente tienes que poner esa misma información. Y te digo qué es lo que va a pasar ahí. Ese, ese concepto que tú tienes ahí es un cruce para que el importe que otorgaste a otra donataria autorizada, sin ser donataria autorizada de apoyo a otras donatarias, solo se eximen estas, tendrías que hacer un gasto no deducible y tendrías que pagar el 35%. Entonces, ojo en esa información. Teníamos una mala práctica en sociedad civil donde ibas a un curso y te daban un recibo de donativo, recordando que los donativos no son onerosos ni remunerativos, no son a cambio de nada, ¿ok? Entonces tenemos que tener ese tip. Miren, nos pasó a nosotros mismos, ¿eh? Por un concepto de renta, nos dieron un recibo de donativo y hoy te vamos a pagar el 35%, ¿no? Vamos a pagar el 35% y es importante que nosotros lo quitemos a la brevedad posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro tip, mi querida Andy? Justamente en el apartado de nuestras actividades, sí es muy importante nosotros como el contador, así como el mismo cliente, que nos den información sobre esas actividades que ellos realizaron, porque justamente como se comentaba al principio, nosotros no sabemos qué realizaron con esos donativos, a quiénes beneficiaron, cuántas personas, en qué localidad o en qué estado, porque justamente la plataforma te dice si fue en la ciudad, en el estado o en diferentes estados de la República y a qué municipio pertenece ese estado y poner la información. También es muy importante que ustedes cuenten con sus evidencias, que sean fotografías, listas de beneficiarios, algún video, pero justamente la plataforma solo nos deja subir el archivo en PDF en un cierto monto para que no rebase Los la 8 cantidad. gigas. Ujú, exacto. Entonces, esta parte sí es muy importante porque pues nosotros solo llevamos la manera operativa contable, pero realmente no sabemos si sí lo dieron, a cuántos. Entonces, es muy importante que ustedes como organizaciones tengan esa parte de sus evidencias y la parte de a quiénes beneficiaron. Miren, por ejemplo, ayer recibí una llamada, ¿no? En donde me preguntaron, es que yo no tengo esa información de los beneficiarios. Le dije, a ver, tú otorgas despensas mensual, ¿a cuántas personas beneficias? Al directo, no a los indirectos. Es que son familias, no, 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 pero alguien fue y te solicitó la despensa. Ese se considera un beneficiario primario. Me tienes que decir cuántos beneficiarios primarios tienes. Y obvio que tienes que tener un expediente donde tienes que saber si es del Estado de México, si nos piden estado y municipio, Andy. Sí, así es. Sí, ¿no? Por ejemplo, nos ponen que fue en el Estado de México. Ah, pues ¿en qué municipio?
y solamente nos pide eso. Por ejemplo, si hay muchas organizaciones que realizan en diferentes estados o en la ciudad o en el Estado de México y nos ponen justamente los municipios. Entonces, ahí sí tendríamos que tener como esa cuestión para ver cuántos beneficiarios fueron, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el estado. A cuántos beneficiamos y cuáles fueron nuestras evidencias. Así es. De esa manera va a ser más ágil que nosotros subamos toda la información. De otra manera nos va a complicar. ¿Por qué? Porque quienes son los dueños de la operación, nosotros nada más registramos sus números. No vemos a quién le dan, cómo hacen todo su proceso administrativo operativo. Entonces, tienen que entregar esa información y que sea coherente con lo que nos están diciendo. Yo solo registro despensa, ¿no? Pero de esa despensa no tengo el número de beneficiarios, sino nada más la factura que pagué o si me lo dieron en donativo o si hice una cosa u otra. Entonces, ¿qué es lo que qué es otro tip que damos? Tienen que tener identificado mensualmente a quienes ayudan y cómo los ayudan y tienen que tener sus expedientes. Otro comentario, mi querida Andy, otro tip. Justamente hay una parte del control de los donativos en especie, que es una de las preguntas que también me realizaron el día de ayer, que qué pasaba cuando los donas y no tienes el RFC de esa persona a quien se los donaste. Porque Bueno, justamente esta organización, por ejemplo, tuvo despensas, pero 10 fueron 20 despensas, pero 10 las consumieron en la organización y lo restante lo donaron, pero que no tenían como el RFC de esa persona. pero Entonces, no persona de la donataria, porque solo pueden donarle a la exacto. donataria o al público en general, que serían beneficiarios, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, vamos a dar, están dentro de los planes, están que veamos prontamente eh, cómo tienen que sistematizar sus operaciones para que sea coherente con lo contable, porque puede ser que hagan mil maravillas, pero si ustedes internamente no tienen eso, pues nos perdemos. Último tip, mi querida Andy. Pues el último tip y como consejo sería que estuvieran todo en orden, tengamos todo bien y que seamos coherentes con nuestra información y que si tuviéramos pues ahí un tropiecillo, preguntemos antes de hacer las cosas porque eso puede afectarnos también. Conclusión, tienes que tener alineado tu Sí. acta constitutiva, tu oficio de donataria autorizada y tu contabilidad. Y tiene que ser un espejo la declaración anual y la declaración de transparencia. Nuevamente, los invitamos a que revisen nuestro método ADA, en donde te viene toda esa información para que la desarrolles. Cualquier cosa que tú tengas una diferencia va a ser causal de pérdida de tiempo, molestias, revocación, pérdida de la donataria autorizada. Y lo estamos viviendo con una organización que perdió la donataria autorizada el año pasado y sí, ciertamente antes teníamos un problema en el régimen que se quedaba y ahorita tiene 2025 un régimen híbrido de enero a noviembre fue donataria autorizada de diciembre, ¿no? Entonces, está tributando el mes de diciembre por título 2 y el mes de enero a noviembre título 3. En verdad no saben qué relajo tenemos para la presentación, para la acumulación y todo. Entonces, los invitamos a que tengan alineadas sus actividades, sus gastos y bien identificado a sus donantes. Estamos a muy buen tiempo de seguir presentando la declaración anual y la línea principal. Tu declaración anual tiene que ser igual a tu declaración de transparencia, no puede haber omisiones. ¿Ok? Pues nos despedimos desde Al Día con la Sociedad Civil y diciéndoles que tenemos dentro de 2 semanas un curso importantísimo que va a ser, ¿ya conoces que hay visor de ingresos y egresos para donataria autorizada? Tema nuevo y al día para la sociedad civil ya lo conocemos, ya lo manejamos y como siempre, innovando en la información. Nos vemos dentro de 15 días y también tendremos invitada a la contadora Andrea, que nos va a hacer una demostración de cómo podemos bajar nuestra alineación, nuestros visores, como antes nada más teníamos visor de nómina, hoy ya tenemos visor de ingresos, egresos,
número de facturas canceladas, emitidas, PUE, PPD, ya tenemos todo, señores. Ahora la revisión será más fácil aún para que puedas tener todo. Pues bueno, Andy, como siempre, muchísimas gracias por participar en nuestro programa Al Día con la Sociedad Civil y nos vemos en 2 semanas. Feliz día. Nos vemos pronto. Gracias, muy Gracias. buena tarde.